Cada uno de los conceptos, por ejemplo, puedo tener pago del cliente, donde nos dice que genera un abono, es decir, va a reducir el saldo del cliente. Nos indica si es un comprobante fiscal digital, si le podemos asociar CFDIs, cuál es la naturaleza contable, lo mencionábamos, disminuye el saldo de mi cliente, no afecta las existencias y se encuentra en el apartado de abono del cliente. Nosotros podemos agregar nuevos conceptos donde nos va a solicitar un código como dato obligatorio, nos va a solicitar un nombre, nos va a solicitar de qué documento modelo pertenece. Recordemos que el documento modelo nos va a mostrar la naturaleza y el menú en el que se va a ver afectado. Por ejemplo, aquí me dice que es de factura, genera un cargo, es una salida, pero el REP, que en este caso es un pago o es el registro del pago de nuestro cliente, no es del documento modelo de la factura, sino es de un documento modelo que es pago del cliente. Al momento que yo selecciono que es de un documento modelo diferente, cambia la naturaleza y nos indica si afecta existencias o no. Al ser un documento que va a ser un comprobante fiscal digital por Internet, nosotros tendríamos que habilitar esta opción. Al habilitar comprobante fiscal nos indica que lo vamos a poder timbrar, ya sea que sea un ingreso, un egreso, un traslado o un pago o un REP, como es el caso. Le vamos a indicar si es necesario que se asocien CFDIs a este documento o que podamos asociar CFDIs a estos documentos y le vamos a dar clic en guardar. Una vez que guardamos, nos dice que necesitamos hacer la asignación de nuestro certificado digital. Le indicamos que sí y nos va a mostrar aquellos conceptos que ya están marcados como CFDIs para que entonces tome los certificados de ese concepto. Si yo, por ejemplo, le indico que tome el concepto de algún concepto que ya tenga configurado, pues yo le puedo decir, a lo mejor factura contado, factura crédito, ya tienen agregados los certificados y le doy clic en Enter. Lo que va a hacer ahí en este caso, al momento de que se guarda, se van a habilitar la pestaña de encabezados. Se va a habilitar la pestaña de comprobante fiscal digital, donde ya está tomando los certificados que nosotros capturamos de manera inicial cuando creamos la empresa. Cuando capturamos esos certificados de manera inicial, pues veíamos que esos certificados se agregan a los conceptos que ya vienen predefinidos como comprobante fiscal digital. Y por aquí nos dice que ya está agregado mi certificado, que ya está agregado la contraseña y nos da la información de estos apartados. En este momento, pues lo que nosotros tendríamos que hacer es verificar configuraciones para el timbrado, es decir, le podemos indicar cuál es la plantilla que va a utilizar para su visualización. En este caso, puedo seleccionar la de recibo electrónico de pago, que puede venir aquí en los formatos. Por aquí debo tenerla, recibo electrónico de pago, la versión 2, que es la más vigente. Cuando lo vamos a entregar en disco, le podemos indicar cuál es la ruta donde se va a entregar. Es decir, por default nos dice que se van a entregar en Compaq Empresa, el directorio de la empresa, o nosotros le podemos indicar, ¿sabes qué? Todos los documentos que nosotros generemos, ya sea como PDF o que sean como XML, que se vayan a un directorio en específico. Nosotros le podemos indicar cuál es el prefijo, es decir, todos los documentos que yo genere bajo este concepto van a llevar el prefijo rep. Le podemos indicar si lo queremos timbrar y entregar a la vez, es decir, que al momento de que se timbre, haga el envío por correo electrónico, me genere un archivo en PDF, me genere un archivo en XML,
y que esos archivos XML se almacenen en el directorio que nosotros le estamos indicando. De igual forma, podemos indicarle cuál es el régimen fiscal que queremos utilizar y cuál es la forma o la forma de pago por omisión que queremos que tome. Esto lo podemos indicar si es que así lo deseamos. También hay que recordar que cuando nosotros habilitamos cualquier concepto, lo habilitamos como comprobante fiscal digital, tendremos que indicarle cuál es la versión de anexo 20 que estamos utilizando y recordar que la versión anexo 20 que tenemos ahorita disponible, pues, o la que está vigente, es la versión 4. Por default ya la vamos a poder visualizar. Si nosotros quisiésemos indicar que lleve un folio en específico, es decir, una serie y comience con la foliación en específico, pues lo podemos indicar como bien lo mencionábamos. Si queremos que este concepto se considere o tome como referencia un domicilio en específico diferente al de la empresa, pues también el concepto lo puede tener. Ahorita vamos a hacer nada más esta configuración en los generales y en el comprobante fiscal, en la pestaña 6 de comprobante fiscal digital o CFDI, para que nosotros le indiquemos cuál es la forma de la impresión o de nuestra plantilla y cuál es el directorio de impresión. Le vamos a dar clic en guardar y ahí lo vamos a poder visualizar. Una vez que está guardado, si nosotros lo localizamos o lo buscamos, pues vamos a poder ver nuestro documento. Vamos a ver ahorita la diferencia entre este documento que es pago del cliente, pero que está bajo el concepto REP. Si ustedes observan, se habilitaron la pestaña 6, comprobante fiscal digital, sigue siendo la naturaleza de abono para nuestro cliente y no afecta inventario, pero de igual forma podemos buscar el concepto 10 que tienen la misma naturaleza abono del cliente, pero que este no es comprobante fiscal digital por internet. Entonces, vamos a poder ver esa diferencia y que al ser un concepto ya predefinido dentro del sistema, pues tiene una serie de configuraciones. Si nosotros queremos retomar o queremos visualizar cualquiera de nuestros conceptos, pues aquí los vamos a poder validar y aquí podemos ver esas configuraciones que pueda tener. Nada más como referencia, vamos a ver algún otro concepto, por ejemplo, el de factura a crédito. Tiene esas propiedades donde es un comprobante fiscal digital por internet y tiene la propiedad para que nosotros lo marquemos como que sí es un documento a crédito, es decir, en ese momento no va a afectar el saldo, aunque sí tiene una naturaleza de cargo, al momento de que le indicamos que es a crédito, eh, no genera un documento de pago, sino que aumenta nada más el saldo de de nuestro cliente. La diferencia que vemos aquí también es que es un documento de clientes, pero lo vamos a ver el documento en el menú ventas, nos genera una salida del inventario y este va a tener sus propias configuraciones, es decir, va a tener pestañas para encabezado, donde podemos indicarle cómo se va a hacer la foliación y la serie, cómo se van a leer los datos del cliente, es decir, los lee del catálogo, no los va a mostrar o en su defecto está abierto para escritura para que nosotros lo podamos modificar. En este caso, la dirección fiscal puede ser escrita y capturada al momento porque está marcado como escritura. Para la moneda, le indicamos que es escritura. ¿Por qué? Porque nosotros podemos seleccionar la moneda que se va a generar en el concepto. Si le dejáramos lectura, va a ir la moneda del cliente para los documentos y esta nos va a permitir habilitarla o no. Si, por ejemplo, ahorita nada más para que veamos esto y lo veamos reflejado, vamos a ver que el apartado de moneda es escritura. No voy a generar documentos aún, sino que quiero que veamos cómo tiene el impacto en la configuración del concepto en nuestra factura. Tengo aquí facturas a crédito, genero una nueva y ese campo de moneda es escritura. Al marcarlo como escritura, yo puedo cambiar la moneda, ¿ok? Si regreso a la configuración de mis conceptos, vuelvo a llamar el documento de factura a crédito o el concepto de factura a crédito
En el encabezado, la moneda la dejo como lectura, voy a guardarlo. Lo que vamos a ver es que al momento de que me voy a movimientos, la moneda ya no me permite modificarla. Va a leerla según la moneda base o en su defecto la moneda del cliente. Si yo regreso a esa misma configuración y habilito o vuelvo a seleccionar nuevamente la factura crédito y ese campo lo cambio a oculto, lo voy a guardar. Me voy a movimientos, ventas, facturas. Si ustedes observan, ya no está disponible. De esta forma tendremos que corroborar cuáles son las necesidades de captura o de modificación en los mismos documentos para que a partir del concepto nosotros lo configuremos. Voy a regresar el campo a como lo teníamos, que era básicamente la moneda en la parte de encabezado como escritura. Está disponible y se puede modificar. Ahí lo tenemos. Cualquiera de nuestros conceptos pues va a tener sus propiedades y va a heredar esa configuración. Ahorita nada más vamos a dar un documento de inventario. Entrada, por ejemplo, entrada al almacén para que veamos la naturaleza. Esta es un documento de inventario, está en el menú de entradas del inventario. No afecta el saldo, solamente nos genera un incremento a nuestra existencia. Y en encabezados, movimientos, domicilios, si son necesarios los datos, pues nosotros lo podemos definir, ¿ok? Si yo quiero visualizar cualquier otro documento, por ejemplo, voy a buscar uno de traspaso. Traspasos. Vamos a ver que nos genera, que es un documento de entrada, es un traspaso de inventario y que básicamente nos va a afectar con una existencia. Estas son las configuraciones y las propiedades que van a heredar cada uno de nuestros conceptos con base al documento modelo, porque el documento modelo nos delimita cuáles son las propiedades, la naturaleza, en qué menú lo vamos a ver y qué tipo de documento es. Por ejemplo, un pedido es para nuestros clientes, está en el menú de ventas, no afecta existencias y no afecta naturaleza. Es decir, aquí no tiene ninguna afectación, solamente es informativo. A partir de esta configuración de conceptos es entonces que nosotros podemos comenzar con la configuración con la captura de nuestras operaciones. Y esa captura de operaciones, pues parte de que nosotros ya dimos de alta a la empresa, nosotros hicimos configuraciones en los nombres, en las tablas, cómo eran las propiedades, cómo eran las características, cómo eran los nombres de nuestras listas de precios, nuestras unidades de medida. Registramos nuestros clientes, registramos nuestros proveedores, registramos nuestros productos, dimos de alta los almacenes que pudiésemos tener, vimos cómo está ya de manera generalizada el proceso comercial y de igual forma corroboramos aquellos conceptos que son los que nos van a servir como base para que a través de los conceptos y los diferentes catálogos nosotros podamos registrar las operaciones. Es a partir de esto que nosotros podemos generar ya nuestros documentos.